Ser y tiempo, por Martin Heidegger, 62. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo primero. La posibilidad del estar entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte. Párrafo 53. Proyecto existencial de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte. Fácticamente, el Dasein se mantiene, en forma inmediata y regular, en un modo impropio de estar vuelto hacia la muerte. ¿Cómo puede ser objetivamente caracterizada la posibilidad ontológica de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte? Si en definitiva el Dasein nunca se comporta de un modo propio respecto a su fin, y si este ser propio debe permanecer, por su sentido mismo, oculto a los otros. ¿No es acaso una empresa fantástica el proyecto de la posibilidad existencial de un poder ser existentivo tan problemático? ¿Qué se requiere para que un proyecto semejante sea algo más que una mera construcción ficticia y arbitraria? ¿Ofrece el Dasein mismo indicaciones para este proyecto? ¿Se pueden tomar del Dasein mismo los fundamentos de su legitimidad fenoménica? Para la tarea ontológica que ahora se nos plantea, ¿será posible tomar del análisis ontológico hecho hasta aquí líneas directivas que encaucen su propósito por una vía segura? El concepto existencial de la muerte ya ha sido fijado y consiguientemente también aquello con lo que debe poder habérselas un modo propio de estar vuelto hacia el fin. También se caracterizó la forma impropia del estar vuelto hacia la muerte, y de este modo quedó negativamente bosquejada la manera como el estar vuelto hacia la muerte en forma propia no puede ser. Con estas indicaciones positivas y negativas, será posible proyectar la estructura existencial de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte. El Dasein está constituido por la perturidad, esto es, por un comprender afectivamente dispuesto. El estar vuelto propiamente hacia la muerte no puede esquivar la posibilidad más propia e irrespectiva, encubriéndola en esta huida y reinterpretándola en función de la comprensión común del uno. El proyecto existencial de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte deberá destacar, por consiguiente, aquellos momentos de semejante estar que lo constituyen como un comprender de la muerte, en el sentido de un estar vuelto no rehuyente ni encubridor hacia la posibilidad ya caracterizada. En primer lugar, es necesario caracterizar el estar vuelto hacia la muerte como un estar vuelto hacia una posibilidad, a saber, hacia una posibilidad eminente del Dasein mismo. Estar vuelto hacia una posibilidad, es decir, hacia un posible, puede significar afanarse por algo posible, en tanto que ocuparse de su realización. En el ámbito de lo a la mano y de lo que está ahí constantemente, comparecen tales posibilidades: lo alcanzable, lo dominable, lo viable, etc. El ocupado afanarse por algo posible tiende a acabar con la posibilidad de lo posible, poniéndolo a nuestra disposición. Pero la realización de útiles a la mano, en el ocuparse, produciéndolos, preparándolos, modificándolos, etc., es siempre tan solo relativa, en tanto que también lo realizado sigue teniendo todavía, y justamente ahora, el carácter de ser de la condición respectiva. Aunque realizado, sigue siendo en cuanto real algo posible para, caracterizado por un para algo. El presente análisis deberá aclarar tan solo el modo como el afanarse ocupado se comporta en relación a lo posible, no en una consideración temático-teorética de lo posible en cuanto posible, ni menos aún de su posibilidad como tal, sino de tal manera que aparta circunspectivamente la vista de lo posible, fijándola en el para qué es posible. El estar vuelto hacia la muerte del que ahora nos hacemos cuestión, no puede evidentemente tener el carácter de un ocupado a afanarse por realizarla. En primer lugar, la muerte en cuanto posible no es un posible ente a la mano o que esté ahí, sino una posibilidad de ser del Dasein. Pero, por otra parte, ocuparse en realizar este posible equivaldría a provocar el deceso. Pero con esto, el Dasein se sustraería precisamente el suelo necesario para un estar existentemente vuelto hacia la muerte.
Por consiguiente, si el estar vuelto hacia la muerte no implica una realización de ella, esa expresión tampoco podrá significar permanecer junto al fin, en su posibilidad. Tal actitud se daría en el pensar en la muerte. Semejante comportamiento consistiría en pensar la posibilidad calculando el cuándo y el cómo de su realización. Es verdad que esta cavilación acerca de la muerte no la despoja completamente de su carácter de posibilidad, ya que la muerte sigue siendo objeto de reflexión en tanto que venidera. Sin embargo, ese carácter queda debilitado por la voluntad de disponer calculadoramente de la muerte. En cuanto posible, ella debe mostrar lo menos posible de su posibilidad. Por el contrario, en el estar vuelto hacia la muerte, supuesto que éste deba abrir comprensoramente la posibilidad ya caracterizada y abrirla como tal, ésta debe ser comprendida en toda su fuerza como posibilidad, interpretada como posibilidad y en el comportamiento hacia ella sobrellevada como posibilidad. Pero el Dasein puede relacionarse con algo posible en su posibilidad también en el esperar. Para un tender hacia lo posible, esto posible puede comparecer sin impedimento ni menoscabo en su modalidad de quizás sí o quizás no, o quizás en definitiva sí. Pero en este fenómeno de la espera no encontrará el análisis el mismo modo de ser respecto de lo posible que ya fue caracterizado a propósito del ocupado afanarse por algo. Todo esperar comprende y tiene lo que para él es posible, en cuanto atiende la circunstancia de si acaso, o cuándo y cómo lo posible habrá de llegar a estar realmente ahí. La espera no solo es ocasionalmente un apartar la vista de lo posible y fijarla en su posible realización, sino que es esencialmente un esperar esta. También en la espera hay un salto fuera de lo posible y un apoyarse en lo real que se espera cuando se espera algo. Partiendo de lo real y tendiendo hacia lo real, lo posible es arrastrado por la espera hacia dentro de lo real. En cambio, el estar vuelto hacia la posibilidad, en la forma del estar vuelto hacia la muerte como comportarse respecto de esta de un modo tal que ella se revele como posibilidad en y para ese estar. Semejante estar vuelto hacia la posibilidad lo llamaremos adelantarse hasta la posibilidad. Pero ¿no implica este comportamiento una aproximación a lo posible? ¿Y con la proximidad de lo posible no surge acaso su realización? Sin embargo, este acercamiento no tiende a hacer disponible algo real, ocupándose de ello, sino que en el acercarse comprensor, la posibilidad de lo posible no hace más que acrecentarse. La máxima proximidad del estar vuelto hacia la muerte, en cuanto a posibilidad, es la máxima lejanía respecto de lo real. Cuanto más desveladamente se comprenda esta posibilidad, tanto más libremente penetrará el comprender en la posibilidad en cuanto a posibilidad de la imposibilidad de la existencia en general. La muerte, como posibilidad, no le presenta al Dasein ninguna cosa por realizar, ni nada que él mismo pudiera hacer en cuanto tal. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo comportamiento hacia, de todo existir. En el adelantarse hacia esta posibilidad, ella se hace cada vez mayor, es decir, se revela tal que no admite en absoluto ninguna medida, ningún más o menos, sino que significa la posibilidad de la inconmensurable imposibilidad de la existencia. Por su misma esencia, esta posibilidad no ofrece ningún asidero para una espera impaciente de algo, para imaginarse en vivos colores lo real posible y olvidar de esta manera su posibilidad. El estar vuelto hacia la muerte, en cuanto a adelantarse hacia la posibilidad, hace por primera vez posible esta posibilidad y la deja libre en cuanto tal. Estar vuelto hacia la muerte es adelantarse hasta un poder ser del ente cuyo modo de ser es el adelantarse mismo. En el adelantarse desvelador de este poder ser, el Dasein se abre para sí mismo respecto de su extrema posibilidad. Ahora bien, proyectarse hacia el más propio poder ser quiere decir poder comprenderse a sí mismo en el ser del ente así desvelado, existir. El adelantarse se revela como posibilidad de comprender el extremo poder ser más propio,
es decir, como posibilidad de existencia propia. La constitución ontológica de esta posibilidad debe hacerse visible por medio de la elaboración de la estructura concreta del adelantarse hasta la muerte. ¿Cómo se lleva a cabo la delimitación fenoménica de esta estructura? Manifiestamente, determinando los caracteres que debe tener el abrir anticipante para que pueda llegar a ser una comprensión pura de la posibilidad más propia, irrespectiva, insuperable, cierta y como tal indeterminada. Es necesario tener presente que comprender no significa primariamente quedarse tan solo mirando un sentido, sino comprenderse a sí mismo en el poder ser que se desvela en el proyecto. La muerte es la posibilidad más propia del Dasein. El estar vuelto hacia esta posibilidad le abre al Dasein su más propio poder ser, en el que su ser está puesto radicalmente en juego. Allí puede manifestárselo al Dasein que en esta inminente posibilidad de sí mismo queda arrebatado al uno, es decir, que adelantándose puede siempre escaparse de él. Ahora bien, solo la comprensión de este poder revela la pérdida en la cotidianidad del uno mismo, que tiene lugar fácticamente. La posibilidad más propia es irrespectiva. El adelantarse hace comprender al Dasein que debe hacerse cargo exclusivamente por sí mismo del poder ser en el que está radicalmente en juego su ser más propio. La muerte no pertenece tan solo indiferentemente al propio Dasein, sino que ella reivindica a éste en su singularidad. La irresponsabilidad de la muerte, comprendida en el adelantarse, singulariza al Dasein aislándolo en sí mismo. Este aislamiento es un modo como el ahí se abre para la existencia. El aislamiento pone de manifiesto el fracaso de todo estar en medio de lo que nos ocupa y de todo coestar con otros cuando se trata del poder ser más propio. El Dasein no puede ser el mismo de un modo propio, sino cuando por sí mismo se posibilita para ello. Sin embargo, el fracaso de la ocupación y de la solicitud no significa de ningún modo una desvinculación de estas maneras de ser del Dasein respecto del ser sí mismo propio. Como estructuras esenciales de la constitución del Dasein, ellas forman parte de la condición de posibilidad de la existencia como tal. El Dasein es el mismo de una manera propia solo en la medida en que, en cuanto ocupado estar en medio de y solícito estar con, se proyecta primariamente hacia su más propio poder ser y no hacia la posibilidad del uno mismo. El adelantarse hasta la posibilidad irrespectiva fuerza al ente que se adelanta a entrar en la posibilidad de hacerse cargo de su ser más propio desde sí mismo y por sí mismo. La posibilidad más propia e irrespectiva es insuperable. El estar vuelto hacia ella hace comprender al Dasein que ante sí y como extrema posibilidad de la existencia se halla la de renunciar a sí mismo. Sin embargo, el adelantarse no esquiva la insuperabilidad, como lo hace el impropio estar vuelto hacia la muerte, sino que se pone en libertad para ella. El adelantarse, haciéndose libre para la propia muerte, libera del estar perdido entre las fortuitas posibilidades que se precipitan sobre nosotros y nos hace comprender y elegir por primera vez en forma propia las posibilidades fácticas que están antepuestas a la posibilidad insuperable. El adelantarse le abre a la existencia como posibilidad extrema, la de renunciar a sí misma, quebrantando así toda obstinación respecto a la existencia ya alcanzada. Adelantándose, el Dasein se libra de quedar rezagado tras de sí mismo y del poder ser ya comprendido, y de hacerse así demasiado viejo para su victoria. Nietzsche. Libre para las posibilidades más propias, determinadas desde el fin, es decir, comprendidas como finitas. El Dasein conjura el peligro de desconocer, en virtud de su comprensión finita de la existencia, las posibilidades de existencia de los otros que lo superan, o bien de forzarlas, malinterpretándolas, a entrar en la existencia propia, renunciando así a su más propia existencia fáctica. En tanto que posibilidad irrespectiva, la muerte aísla, pero solo para ser, en su condición de insuperable, que el Dasein pueda comprender como coestar el poder ser de los otros. Puesto que el adelantarse
hasta la posibilidad insuperable abre también todas las posibilidades que le están antepuestas, en él se encuentra la posibilidad de una anticipación existentiva del Dasein entero, es decir, la posibilidad de existir como poder estar entero. La posibilidad más propia y respectiva e insuperable es cierta. La manera de estar cierto de ella se determina en función de la verdad, aperturidad, que le es propia. Pero el Dasein abre como posibilidad la posibilidad cierta de la muerte, solo en tanto que, adelantándose hacia ella, la hace posible para sí como el poder ser más propio. La aperturidad de la posibilidad se funda en la posibilitación que se adelanta. El mantenerse en esta verdad, es decir, el estar cierto de lo abierto, requiere precisamente el adelantarse. La certeza de la muerte no puede calcularse mediante la estadística de los casos de muerte registrables. Ella no se mueve de ninguna manera en el ámbito de una verdad relativa al ente que está ahí, el cual comparece en su forma más pura cuando queda al descubierto para un dejar comparecer puramente contemplativo del ente en sí mismo. Para que el Dasein pueda alcanzar la objetividad pura, es decir, la indiferencia de la evidencia apodíctica, es necesario que previamente se haya perdido unas cosas, y esto puede constituir una tarea particular y una posibilidad del cuidado. Si el estar cierto de la muerte no tiene este carácter, ello no significa que sea de un grado inferior a aquella evidencia apodíctica, sino que quiere decir que no pertenece en absoluto al orden jerárquico de las evidencias acerca de lo que está ahí. El tener por verdadera la muerte, muerte que es siempre la mía propia, muestra una forma distinta y más originaria de certeza que la relativa a un ente que comparece dentro del mundo o a objetos formales. En efecto, aquella certeza de la muerte está cierta del estar en el mundo. Como tal, no reivindica tan solo un determinado comportamiento del Dasein, sino que atañe a éste en la plena propiedad de su existencia. Tan solo en el adelantarse puede el Dasein asegurarse de su ser más propio en su integridad insuperable. De ahí que la evidencia del darse inmediato de las vivencias, del yo y de la conciencia deba quedar necesariamente a la saga de la certeza que va incluida en el adelantarse, y no en razón de que la correspondiente forma de aprehensión no fuese rigurosa, sino porque, en principio, aquella evidencia no puede tener por verdadero, abierto, aquello que en el fondo quiere tener ahí como verdadero. El Dasein que soy yo mismo y que como poder ser solo puede ser en forma propia adelantándose. La posibilidad más propia y respectiva, insuperable y cierta, es indeterminada en su certeza. ¿Cómo abre el adelantarse este carácter de la inminente posibilidad del Dasein? ¿Cómo se proyecta el adelantarse comprensor hacia un poder ser cierto que, siendo constantemente posible, lo es de tal manera que el cuándo en el que se hace posible la absoluta imposibilidad de la existencia queda constantemente indeterminado? En el adelantarse hacia la muerte indeterminadamente cierta, el Dasein se abre a una constante amenaza que brota desde su mismo ahí. El estar vuelto hacia el fin tiene que mantenerse en esta amenaza, y hasta tal punto no puede atenuarla que este hecho debe, más bien, configurar la indeterminación de la certeza. ¿Cómo es existencialmente posible la auténtica apertura de esta amenaza constante? Todo comprender está afectivamente dispuesto. El temple activo pone al Dasein ante su condición de arrojado, es decir, ante el factum de que existe. Ahora bien, la disposición afectiva capaz de mantener abierta la constante y radical amenaza de sí mismo, que va brotando de ser más propio y singular del Dasein, es la angustia. Estando en ella, el Dasein se encuentra ante la nada de la posible imposibilidad de su existencia. La angustia se angustia por el poder ser del ente, así determinado, abriendo de esta manera la posibilidad extrema. Como el adelantarse aísla radicalmente al Dasein, haciéndolo estar cierto, en este aislamiento de la integridad de su poder ser, a este comprenderse del Dasein desde su fundamento, le pertenece la disposición afectiva fundamental de la angustia. El estar vuelto hacia la muerte es esencialmente angustia,
pero no solo angustia, y de ninguna manera angustia como mera emoción. De ello da testimonio infalible, aunque solo indirecto, el estar vuelto hacia la muerte ya caracterizado, cuando, trocando la angustia en miedo cobarde, anuncia, con la superación de éste, la cobardía ante la angustia. Las características del proyecto existencial, del modo propio de estar vuelto hacia la muerte, pueden resumirse de la siguiente manera. El adelantarse le revela al Dasein su pérdida en el uno mismo y lo conduce ante la posibilidad de ser sí mismo, sin el apoyo primario de la solicitud ocupada, y de serlo en una libertad apasionada, libre de las ilusiones del uno, libertad fáctica, cierta de sí misma y acosada por la angustia, la libertad para la muerte. Todos los aspectos inherentes al estar vuelto hacia la muerte y que apuntan al contenido pleno de la extrema posibilidad del Dasein ya caracterizada, convergen en un punto: revelar, desarrollar y fijar el adelantarse por ellos constituido como posibilitación de esa posibilidad. La delimitación existencialmente proyectante del adelantarse ha hecho visible la posibilidad ontológica de un modo propio de estar existentivamente vuelto hacia la muerte. Con ello surge entonces la posibilidad de un modo propio del poder estar entero del Dasein, pero tan solo como una posibilidad ontológica. Es verdad que este proyecto existencial del adelantarse se ha ceñido a las estructuras del Dasein ya alcanzadas, haciendo que en cierto modo el Dasein mismo se proyecte hacia esa posibilidad, sin proponerle un ideal concreto de existencia, ni imponérselo desde fuera. Pero este estar vuelto hacia la muerte existencialmente posible sigue siendo, pese a ello, desde el punto de vista existentivo, una exigencia fantástica. La posibilidad ontológica de un modo propio del poder estar entero del Dasein no significa nada mientras no se haya hecho ver desde el Dasein mismo el correspondiente poder ser óntico. ¿Se proyecta alguna vez el Dasein fácticamente en semejante estar vuelto hacia la muerte? ¿Existe siquiera, desde el fondo de su ser más propio, un modo propio de poder ser que esté determinado por el adelantarse? Antes de responder a estas preguntas, hay que indagar hasta qué punto y de qué manera el Dasein atestigua, desde su más propio poder ser, la posibilidad de un modo propio de existencia, de tal suerte que no solo la manifieste como existentivamente posible, sino que la elija desde sí mismo. La cuestión que se cierne sobre nosotros acerca del modo propio de estar entero del Dasein y de su constitución existencial solo será llevada a un terreno fenoménico capaz de resistir cualquier prueba, si ella puede apoyarse en un modo propio de ser del Dasein atestiguado por el Dasein mismo. Si este testimonio y lo que en él se atestigua llegaran a ser fenomenológicamente descubiertos, entonces surgirá nuevamente el problema de si acaso el adelantarse hacia la muerte, que hasta ahora solo se ha proyectado en su posibilidad ontológica, está en una relación esencial con el poder ser propio atestiguado.